¿Dónde naciste? ¿Cómo se construyen esos primeros años? Buenos días, Jairo, y buenos días a todos. Muchas gracias. Y sí, fue un trasegar tranquilo. Nosotros somos 6 hermanos. Mi papá, que era abogado, mi mamá, que estuvo trabajando como secretaria, pero después se dedicó exclusivamente a la crianza de los hijos. Cuando estuvimos pequeños, nosotros estuvimos viviendo aquí en Bogotá durante un tiempo y a mi papá lo tenían como juez en Tópaga, Boyacá, que era el pueblo de él. Nos trasladamos. Boyacense. Sí, mi papá es boyacense. ¿Y la mucho mamá honor. de dónde es? Mi mamá es bogotana. Bogotana. También. A mucho honor. Tiene ascendencia santandereana, pero bueno. Nosotros vivimos en Boyacá unos años. Pues como mi papá estaba radicado allá, nos fuimos a Tópaga, luego pasamos a Sogamoso. Ya de ahí nos vinimos para Bogotá porque mi hermana mayor iba a entrar a estudiar medicina y nos vinimos para Bogotá. Fue pues un tiempo tranquilo. Mi papá siempre estuvo al frente de todo, mi mamá también, todos fueron muy especiales con nosotros, pues regios en la educación, pero bueno, especiales. ¿Cómo era la educación? Bueno, nosotros empezamos estudiando en un colegio de monjas y después pues las mujeres. Ya pasamos al colegio público, yo estudié en colegio público el bachillerato y pues por lo menos mi papá que la misa, mi mamá también que la misa. Y eso que era bien chistoso porque mi papá era conservador, mi mamá era liberal, pero mi mamá era más conservadora que mi papá. Mi papá era liberal. Suele pasar. Sí, pero fue una época muy bonita. Ya nosotros aquí en Bogotá, que transcurrían los estudios, todos mis hermanos son profesionales. En la familia hay ingenieros industriales, médicos, farmacéuticas, hay agrónomas también, todos profesionales. Entonces estábamos en nuestro transcurrir. A mí me dio por estudiar Derecho porque yo vivía feliz viendo a mi papá lo que hacía, que para mí siempre fue mi faro, mi guía, aparte de mis hijos obviamente. Y pues a él fue el que yo le aprendí el cariño al derecho. Yo me acuerdo que mi papá cuando teníamos vacaciones, obviamente pues, las afugias necesarias, él nos llevaba a donde tenía sus comisiones. Entonces nos íbamos con él, por ejemplo estuvimos en Agua Azul, me acuerdo tanto. Y mis hermanos mientras daban la vuelta al pueblo y todo, yo me sentaba ahí al lado de la ventana del juzgado a escuchar cómo interrogaba, cómo preguntaba todo. Y así empecé a cogerle interés al derecho. Bueno, poco a poco. Ya después, cuando ya terminé mi bachillerato, pues yo decidí estudiar el derecho y entré a la Universidad Libre, donde mi papá también era egresado. Ahí estuve estudiando la carrera. Después empecé con la especialización. Estaba terminando no, ya había terminado cuando empecé la especialización en el externado, los 2 años. En ese transcurrir conocí a Gregorio, mi compañero. Ya empecé yo a trabajar, a hacer la carrera que se hace en la rama judicial, como juez promiscuo, como juez de instrucción, como juez penal municipal, primero penal municipal, luego instrucción. Estuve incluso en Puerto Boyacá como juez de menores. Y de ahí ya, estando aquí en Bogotá, después de pasar por Pacho, estando aquí como juez de instrucción en permanentes, la época de permanentes fue una época bien dura, porque fue la época de las bombas.
Entonces es la época de las bombas, la masacre de la Rochela, Y estamos la hablando ya masacre. de los 90, ¿verdad? Inicios de los 90, 80, finales de los 80. Exacto, sí, porque en Pacho yo estuve en el año 87. En el año 87. Yo empecé a hacer mis pinitos en el Poder Judicial desde el año 83, finales del 83, en el 84, 85. En el 85 es que yo conozco a Gregorio. Y que estaba yo, obviamente, terminando la universidad, haciendo la especialización. Ya estuve en Puerto Boyacá, después me vine, primero Chaguaní, después Puerto Boyacá. Después ya vine aquí en Bogotá, estuve haciendo algunas licencias, vacaciones en los juzgados penales municipales. Ya empecé a hacer licencias en instrucción criminal también. Y ya pasé a trabajar en Pacho, ya se puede decir de asiento. Me nombraron para reemplazar al juez de Pacho, yo estuve allá 2 años. Y por amenazas ya pedí que me sacaran de allá porque fue la primera amenaza que yo recibí en mi vida. Bueno, ya me vine para Bogotá, estuve en permanentes, que fue una época dura. Antes de meternos en esa parte, quisiera preguntar por 2 cosas para entender un poco cómo fue cambiando también su percepción de la realidad. ¿Cómo era el país? ¿O cómo recuerda usted ese país en el que vivió de niña, en la adolescencia? ¿Qué recuerda de esa época, de esos tiempos? En esa época, y hay que decirlo claro, se respetaba mucho al funcionario judicial. A los jueces se les tenía respeto. Incluso cuando, estando aquí en Bogotá y en Pacho, todavía se le tenía respeto. Ya después se le empieza a perder el respeto al funcionario judicial. Eso fue pesado, fue duro. Y pues necesariamente afecta las actividades, porque ya viene la intervención de hechos externos, como sucedió en Pacho, que era el manejo que tenía Gonzalo Rodríguez Gacha en esa zona. Aquí lo había vivido con la época de las bombas, porque fue ya empezado. No, todavía no había empezado ahí, eso fue ya después. Pero se había dado lo del Palacio de Justicia, que eso yo recuerdo perfectamente en el año 85, sí fue el 85. Yo estaba haciendo mi especialización en el externado y tenía una clase con el doctor Emilio Sandoval Huertas y tenía que presentarle un trabajo. Ese día que se inició la masacre del Palacio de Justicia, yo tenía que estar a las 11:30 en la Corte Suprema. Pero mi papá me dio, mi hija, acompáñeme a coger el bus para la casa. Yo me voy para la casa y yo, ay papá, mire, yo tengo cita. Hay unos minuticos que llegué tarde, no hay problema. Nos fuimos hasta la 10ª, esperando el bus, y de pronto llegamos allá y dijo, no, mi hija, ¿sabe qué? Devolvámonos. Llamamos a su hermana, que mi hermana trabajaba en esa época en el San Juan de Dios en urgencias, en médica, y nos devolvimos para la oficina. Pero cuando íbamos devolviéndonos para la oficina empezamos a escuchar el tableteo. Nosotros pensamos que eran los esmeralderos, que ustedes recuerdan, bueno, ustedes están jóvenes, pero para esa época, en la 14, permanecían los esmeralderos, y eso no faltaba el día en que se agarraban a plomo ahí, Entonces nosotros dijimos, están agarrados los esmeralderos. Entonces papá me dijo, no, subamos por toda la 16 y vámonos por la 6ª. Pero eso seguía. Entonces tratamos de entrarnos a los edificios de la 6ª y no nos dejaron. Entonces nos tocó necesariamente seguir hasta donde mi papá tenía oficina. Mi papá ya se había pensionado y había comprado una oficina ahí en la carrera Sexta 1154. Me acuerdo que esa dirección nunca se me olvida porque era el sitio donde llegaba siempre. Y ahí quedaba también la sala penal del tribunal. Entonces,
Llegamos allá al edificio, yo llamé a mi hermana para que se viniera, no sabíamos todavía qué estaba pasando, para que se viniera a almorzar. Cuando pusimos el radio escuchamos que al parecer se habían tomado el palacio y veíamos todo como que cerraban todas las puertas de los edificios, empezó a llenarse todo de soldados. Nosotros, ¿qué pasó aquí? Claro, Gregorio estaba allá, ya nos conocíamos con Gregorio, él estaba allá en su oficina y incluso comentamos lo que estaba pasando. No nos dejaron salir del edificio, nos tocó almorzar ahí en el piso primero, que había un restaurante familiar, era más que todo de la gente que cuidaba ahí, que vendían almuerzos caseros. Entonces me tocó esperar a mi hermana porque si no, no la dejaban entrar en la entrada del edificio. La entré, almorzamos y nos tocó quedarnos encerrados hasta las 3 de la tarde, pero no nos dejaban salir. Eso estaba todo lleno de soldados afuera, estaba lloviendo. Y ya empezamos a escuchar que se habían tomado el Palacio de Justicia. Me acuerdo que yo me subí allá al piso donde estaba Gregorio y entramos a mirar por la ventana del despacho del doctor Dídimo y veíamos cómo se botaban los del GOES en el 4.º piso de los helicópteros. Nosotros ahí mirando, uy, Dios mío. ¿Cuál fue su impresión viendo todo lo que estaba pasando? Decía uno... ¿Que hablaban con su padre sobre eso? Claro, mi papá casi se infarta, nos tocó colocarle una pastilla sublingual porque pues era mucha la atención. ¿Por qué? Porque había muchos amigos de él dentro de la corte. Y entonces mi papá decía, uy, pero ya no respetan nada, esto es terrible, terrible. Y nosotros de chismosos mirando ahí por la ventana, porque hay que decirlo así, chismosos. Y por allá entró un tiro y nos tocó salirnos de ese despacho del doctor Dídimo. Y entonces ya yo me bajé, me estuve con mi papá porque él se puso mal, se alcanzó a afectar. Estaba el doctor Medina Moyano, que era muy amigo de mi papá, y otros magistrados que él conocía. Entonces veía uno que se había perdido absolutamente todo el respeto hacia las instituciones, especialmente la Corte Suprema de Justicia. Que pues obvio, esa corte no habrá dos nunca, nunca. Bueno, entonces ya salimos de ahí, ya eso fue el año 85, el doctor Emiro pues murió, yo no pude llegar a la cita con él, gracias a mi papá, si no, no estaría aquí. Después ya seguir en la lucha, porque qué más. Yo escuché esa tarde y lo sigo sosteniendo donde sea, que yo escuché a través de Caracol Radio que Emiro Sandoval Huertas había salido vivo. Después me sorprendió que apareció muerto. Es muy duro. ¿Cómo ves todos los acontecimientos de esa investigación del Palacio hasta ahora? Bueno, hay algo, y es que esa investigación, y a raíz de la desaparición del doctor Alirio de Jesús Pedraza Becerra, yo le hice inspección judicial. ¿Por qué? Porque la información que había allí, él había estado trabajando como defensor, no recuerdo si era de Vera Grave o de quién, de alguien del M19 posteriormente, y yo revisé ese expediente. Eso me llevó a ordenar las exhumaciones en las brigadas por la desaparición de Alirio y otros casos que conocí por el estilo. Entonces, pues fue muy duro, porque nosotros vimos que no se le permitió a la rama, ¿sí?, a los miembros del Poder Judicial de la época, entrar al Palacio de Justicia a hacer los levantamientos, sino que fue total intervención de la justicia penal militar. Los jueces penales militares fueron los que estuvieron allí. Cuando el conflicto se había dado, porque hay que decirlo así, eso era para mí un conflicto entre la guerrilla que había entrado y el ejército. No, yo todavía me pregunto, por Dios, ¿ahí qué pasó?
Lástima que Belisario no cuenta qué pasó en realidad porque ya se murió. ¿Usted cree qué cree que pasó? Pues que hubo un golpe de Estado, necesariamente. Necesariamente hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado de 48 horas. Exactamente. Tristemente, tristemente. Murieron muchas personas valiosas, muchas. ¿Quiénes que aún están vivos podrían tal vez construir esa narrativa de lo que pasó? Es difícil decirlo. Más bien quienes quieran construirlo. Porque yo pienso y creo que ha habido muchas amenazas en ese entorno. Tanto de civiles como las personas que estaban allí, que así como había podido yo entrar, entraba cualquier persona y necesariamente iban a verse afectadas. Entonces no creo que la gente se atreva a decir hoy en día qué pasó en realidad. Sin embargo, deben de hilar delgadito, porque ahí está claro todo. Ahí está claro todo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.